Ramón Power y Giralt, delegado de Puerto Rico, tiene tal éxito como delegado que es electo vicepresidente de las Cortes de Cádiz. Es decir, que la participación de Puerto Rico y del Caribe en la redacción de un documento de tal importancia es muy significativa. Tienen que entender que estas Cortes fueron liberales y redactaron una constitución liberal porque es la época napoleónica, en donde Napoleón había invadido Europa, había invadido España, y Fernando VII, que era el soberano español, estaba en fuga. Eso es lo que da pie realmente a las múltiples declaraciones de independencia de los pueblos de América, sobre todo los municipios que no aceptan el soberano francés o el dictador francés, porque era Napoleón, ¿verdad?, que pone a su hermano en el trono de España. Y hay la declaración de Caracas, la de Buenos Aires, etc. Pero cabe entender, y es importante señalarlo, que Ramón Power y Giralt llevaba en su carpeta diplomática un documento del municipio de San Germán que le autorizaba a declarar la independencia de Puerto Rico en caso de que fuese necesario. Y esta declaración del municipio de San Germán antecede la famosa declaración del municipio de Caracas, que marca el principio de la guerra de independencia del continente sudamericano. Este es un dato poco conocido, pero eso llevaba Power en su valija diplomática. Arizmendi se compromete de lleno y compromete a la Iglesia Católica en el respaldo de las ideas políticas liberales y de la independencia de América. Tanto así que se quita su anillo de obispo y se lo entrega y lo hace jurar. Y al hacerlo jurar usa la palabra patria y lo obliga a defender a los ciudadanos y habitantes de Puerto Rico como él tiene la responsabilidad de proteger y defender a su amada Grey. Es decir, que ahí la iglesia se dispara una maroma tremenda. Como consecuencia, Arizmendi es perseguido por el gobernador de entonces, el gobernador civil, ¿verdad? Y realmente es declarado traidor a la corona porque realmente se levanta, no en armas, pero usa a Ramón Power para instigar un levantamiento o un reclamo muy firme de los derechos civiles. Aquí vemos la Catedral de San Juan, nuevamente como el Morro, no como estaba, como está ahora, y la pueden ver, sino como estaba en el 1812, que todavía no tenía la parte superior. Aquí el historiador puertorriqueño Luis Manuel Díaz Soler habla de la feliz trilogía, y la feliz trilogía es Arizmendi representando el poder eclesiástico, Power representando el poder político civil, y el intendente Ramírez, que fue el primer gran reformador de todo el sistema socioeconómico de Puerto Rico. Aunque estuvo muy pocos años en Puerto Rico, logró, con la ayuda de Power en las Cortes y el respaldo moral de Arizmendi, lograr toda una serie de reformas de las leyes de cabotaje, de las leyes de migración, de los impuestos que se imponían a las mercancías, logró abrir puertos, una serie de cosas. Es decir, que el programa de fomento que conocen ustedes ahora en los últimos años, les aseguro que el del intendente Ramírez era mucho más ambicioso y se implementó con gran éxito. Por eso ven ustedes el edificio de Hacienda, que aunque no estaba construido cuando el intendente Ramírez era intendente en Puerto Rico, porque tiene tanto éxito en Puerto Rico que se lo llevan a Cuba para que reforme todo el sistema económico de Cuba. Pero él es el que le da la entrada mediante la cédula de gracia a los extranjeros católicos blancos en Puerto Rico, es decir, son parte de las reformas migratorias. Estaba prohibida la entrada al Imperio Español de ciudadanos que no fuesen españoles, que no fuesen católicos y que no fuesen judíos.
porque todavía España acariciaba unos prejuicios tremendos contra los moros y contra los judíos que habían sido expulsados, ¿verdad? Porque eran considerados herejes. Pero de todas maneras aquí es donde entran a Puerto Rico y luego subsecuentemente en cada país pues entran en toda Sudamérica los italianos, porque eran católicos y eran blancos, los irlandeses, que eran católicos y eran blancos y tenían necesidad, igual que los italianos del sur, de emigrar a América para hacer fortuna. Entran alemanes, y cuando hablamos de alemanes pues piensan, pues los alemanes eran protestantes algunos, pero los que no quisieron hacerse protestantes tenían que salir huyendo, porque eran católicos y se abrazaron a su fe y tenían que venir a América. Y en Puerto Rico hay familias, muchos de ellos ni saben que son de ascendencia alemana, irlandesa e italiana. Por ejemplo, yo soy producto de esto, porque yo soy Buscaglia Guglielmetti en italiano, ¿verdad? Y desde luego pues mis abuelos vinieron directamente como gracias a la cédula de gracia. De manera que aquí ven a los niños también entrando, porque entraban familias, y era parte del programa de la reforma económica, porque le daban unos incentivos económicos, le daban unas exenciones contributivas, le daban tierras. Como consecuencia podrán ustedes anotar que, por ejemplo, el pueblo de Yauco hasta los otros días era prácticamente un pueblo italiano, y que los ciudadanos de Yauco más bien establecieron el monopolio de la siembra del café en Puerto Rico, en las colinas que se desprenden hacia el norte de Yauco. Ese es un buen ejemplo. En Cabo Rojo hay apellidos extranjeros, porque ese era uno de los puertos de entrada principales de toda esta emigración selectiva. Y como dije anteriormente, al explicar el problema del levantamiento de los esclavos, era una manera de estabilizar la población y crear una clase media hacendada que nivelase el poder de mayoritario, vamos a decir, de la esclavitud negra, porque todavía faltan muchos años para la abolición de la esclavitud. Todas estas reformas, en el sentido de que se establece el primer concepto de la nacionalidad con Arismendi y con Power, las reformas políticas de Power, las reformas socioeconómicas del intendente Ramírez, crea un ambiente nuevo en Puerto Rico que permite el resurgir de unos movimientos culturales en todas las áreas del saber humano, porque ya hay más oportunidad de desarrollar las artes. De manera que aquí vemos como símbolo de ese renacer cultural, vemos a José Campeche, el primer pintor puertorriqueño destacado, mirando a Francisco Oller y Cestero pintando el cuadro del maestro Cordero. Es decir, que dentro de la escultura hay una pintura.